Le invito a abrir su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 16. En esta oportunidad nos toca estudiar del versículo 13 al versículo 20. Y quiero que vea en esta oportunidad entonces la primera mención de Cristo a la palabra iglesia. La palabra iglesia aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. El primero que la usa es Jesucristo, ahora en Mateo 16, y la segunda en Mateo 18. De las 115, solamente 2 veces la usa Jesús, y de las 115, 92 veces se refiere la palabra iglesia a iglesias locales, iglesias que se reunían en casas. La palabra iglesia significa sacado afuera de, la palabra se traduce a asamblea también, la palabra eclesia. Entonces es Jesús quien la va a mencionar, y estando en una ciudad, hay 2 Cesareas, la Cesarea marítima, donde había judíos. En otra Cesarea, la Cesarea de Filipo, Mateo 16, 13, es donde Jesús va a hacerle una pregunta directa a los discípulos. Y es una de las preguntas más importantes que tú puedes hacerte. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Qué crees tú que es Jesús? ¿Qué lugar ocupa? Entonces, esta pregunta es una de las más importantes que toda persona puede hacerse. Un cristiano ya la respondió. Él es mi Señor y Salvador. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Mesías que había de venir. Pero no toda persona se ha hecho esta pregunta. Hay muchas otras preguntas, pero ninguna tiene la jerarquía que tiene esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? De tu respuesta depende tu eternidad, depende el perdón de tus pecados, la vida eterna. De tu respuesta depende tu perspectiva hacia este mundo. Depende todo en realidad. Por eso, a la pregunta entonces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es lo que le va a decir Jesús a los discípulos, y vas a ver la respuesta de Jesús, la respuesta de Pedro y la respuesta de Jesús a Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es uno de los títulos favoritos de Cristo para hablar de sí mismo. El Hijo del Hombre era una expresión que todo judío conocía. Recuerda que Mateo está dirigido a los judíos. Y para un judío, entonces, información en el Evangelio sería, entonces, algo muy llamativo. Quizás no para nosotros, porque no estamos tan identificados con el Antiguo Testamento hasta que conocemos a Cristo, como lo estaría, entonces, un judío en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, o sea, es una forma de decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es lo que está diciéndoles. En Daniel vio una visión entonces de, junto a Dios en su gloria, alguien semejante al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías hebreo, el Cristo griego, que es un título que significa ungido, que significa el Rey que ha de venir y Salvador. Eso es el Cristo. Lo vamos a ver en un momento, pero dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, que soy yo. Y los discípulos, ¿qué le dijeron? Unos dicen, número 1, que eres Juan el Bautista. Hay una gran diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino, pero Jesús es el camino. Otros dice Elías. Hay una gran diferencia entre Elías y Jesucristo en realidad. Elías entonces fue un hombre sujeto a pasiones, dice Santiago, huyó frente a la amenaza de Jezabel, y Jesús no huyó, puso el rostro hacia Jerusalén. Faltan solo unas semanas para que Él sea crucificado, Jesucristo. Y Él, antes de dejarlos, quiere cerciorarse que los discípulos entienden perfectamente quién es Él y a qué vino. Entonces, otros, Jeremías. Jeremías entonces predicó, y él habló, advirtió a un pueblo obstinado, y rechazaron su mensaje. Pero en realidad Jesucristo es más que un profeta. Incluso, número 4, dijeron algunos de los profetas. Entonces, Él les dijo a ellos directamente, ¿quién decís que soy yo? Pero ustedes, me importa lo que dicen ustedes, me importa lo que piensan ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, les pregunta a todos, y responde Simón Pedro. Pedro le dice, Simón, su nombre hebreo, Pedro, entonces, su nombre griego, Cefas, su nombre arameo, 3 nombres tenía Pedro. Simón Pedro dijo,
tú eres el Cristo, coma, el Hijo del Dios viviente. Una declaración entonces muy clara, una respuesta muy clara. Quiero recordarte, esta no es la primera vez que hacen esta aseveración. Ya en el Evangelio de Juan, Andrés, Felipe, Natanael, está en tus copias el versículo, dijeron acerca de Jesús que Él es el Cristo. Y luego dice, coma, el Salvador del mundo. Ahora dicen Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo englobaba entonces, en realidad, varios conceptos para un judío. El Cristo es el Mesías, el Cristo es el Rey que había de venir, el Cristo es el Hijo prometido de Abraham y de David que reinaría sobre nosotros. El Cristo es el Salvador. Ellos pensaban que vendría un Salvador político y por eso muchos se desencantaron de Jesús al decir que Él venía a dar su vida por nuestros pecados. Vendrá como león. Él vendrá y para algunos será su Salvador, para otros será su juez. ¿Has puesto tu fe en Él? Pedro, al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él hace una aseveración muy clara, muy contundente, muy firme acerca de quién es Él. Entonces, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, dichoso, cuán feliz eres. Recuerda la pregunta de Jesús al inicio, la pregunta más importante que, si no te la has hecho, debes hacértela. ¿Quién dices que es Jesús? Si tú dices que es un maestro, no eres salvo. Toda tu admiración no basta para que tú vayas al cielo. Entonces tu alegría en Jesús no basta para que tú vayas al cielo. Tienes que reconocer que Él es el único y todo suficiente Salvador, el Rey que había de venir, el Hijo prometido a Abraham y a David que vendría a reinar sobre la tierra. Y dice entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue una persona, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que afirmar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey, entonces afirmar esto no solamente te hace dichoso, te hace el hombre más feliz sobre la tierra porque eres salvo, porque tus pecados son perdonados, sino que es una respuesta a la obra de Dios en nuestros corazones. Si tú ya has puesto tu fe en Jesucristo, quiero recordarte entonces que Dios puede haber usado a personas, pero quien te ha mostrado esto, quien se ha revelado, ha evidenciado, esto es Dios a través de su Espíritu en tu propia vida. Y hay personas que responden como Pedro y hay personas que se resisten porque insisten en ser ellos el propio Rey de sus vidas. Entonces dice, mi Padre te lo reveló que está en los cielos. Como te dije, entonces, mira el pasaje paralelo. Este evento se relata en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en Marcos 8:29, cuando le dice, ¿quién dices que soy yo? Pedro responde, solamente dice Marcos, tú eres el Cristo. En Lucas dice, el Cristo de Dios. No te olvides, el ungido, el Rey y Salvador para Cristo. Es una habla muy extensa, un título. Entonces, y no fue el único que dijo Pedro esto mucho antes que él. Te dije en Juan capítulo 1, vuelve a tus copias o acompáñame leyendo aquí. En Juan 1:41 dice que hablando de Andrés, halló a su hermano Simón y le dijo a Simón Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, antes de Pedro, ya lo dijo su hermano Andrés. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Colosenses 2:19. No haciéndose de la cabeza Cristo, no Pedro, un sucesor, pseudo sucesor, no haciéndose de la cabeza, sujetándose en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose, no pelees, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, debe haber contacto. Hoy día lo viste en la escuela dominical. Coyuntura, ligamentos, debe haber contacto entre creyente y creyente. Porque tú rompes el contacto, dejas de crecer. Tú dejas de aislarte, así que el día que tu esposo o tu esposa dice, no, ya no vamos, estamos ofendidos, estás desconectándote, vas a dejar de crecer. Y un día esas actitudes hacia otras piedras vivas, más adelante él va a agarrar una piedra y te la va a tirar también. Él se va a enojar contigo porque no crece espiritualmente o ella. No, hermano, tienes que seguir siendo fiel. Dice, nutriéndose, uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando crecemos espiritualmente, obra de Dios. Cuando crece la iglesia, obra de Dios. Gente acepta a Jesucristo, obra de Dios. Todo es obra de Dios. Edificaré mi iglesia. Pero al final, ¿qué es lo que dice entonces? Y ya casi para terminar, le dice Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves. A ti te daré las llaves. ¿Qué significa esa expresión? Y luego dice,
todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates será desatado. ¿Qué significa esa expresión? Para aclarar, esa frase, primero, no solo se la dijo a Pedro, en Mateo 18 se la dijo al resto de los apóstoles, y en Juan 20 se la dijo a todos los discípulos. O sea, Miguel, un ratito, ¿estás diciendo, estoy entendiendo bien, o estás diciéndome que Wilber puede atar y desatar? Bueno, digamos, hermano, el hombre no ata y desata. No, sí puede atar y desatar, hermano. Cada creyente puede atar y desatar, hermano. ¿Sabes cuándo? Cuando testificas. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, ¿cuándo usas tú las llaves? Hermano, dice, entonces siempre imaginan a Pedro que en el cielo, ¿cómo vas a reconocer a Adán en el cielo? No tiene ombligo. Ya, perfecto. ¿Cómo vas a reconocer a Pedro? A Pablo, dicen que era calvito y cejón. Bueno, y era bajito, así lo escribe. Entonces, información extrabíblica a Pablo. ¿Y cómo vas a reconocer a Pedro? Está con su manojo y llaves. Un ratito. Ahí vamos a aclarar. De los demás, bueno, veremos, hermano. Pero, ¿cómo vamos a ver entonces? ¿Cómo vamos a saber qué es? Hermano, eso de llaves, atar, desatar, es cuando tú testificas. Entonces, está hablando de que si tú le dices a otros sobre que Cristo es el Salvador y esa persona cree, es desatada aquí de su carga, su peso, sus pecados, y puede entrar al cielo, está libre acceso, desatado. Y una persona, entonces, que si tú dices, no le voy a hablar, ¿por qué le voy a hablar? Lo estás atando aquí, está atado ya, no va a poder entrar. Está con su carga de pecados aquí en la tierra. La carga de pecados es quitada el día que pone su fe en Jesucristo. El día que, como Pedro dice, Él es el Salvador del mundo. Y por esa razón, hermano, vemos que un creyente lo que quiere hacer es más creyentes. Un creyente genuino no está entonces peleando por cosas insignificantes. Un creyente quiere ver otros creyentes. Si tú le preguntaras a Pablo cuando estaba llevado a juicio con cadenas y dice, ¿qué quieres más en esta vida, Pablo? Por favor, mejores condiciones carcelarias, arresto domiciliario. No, él dijo, ¿sabes qué quiero? Que todos ustedes sean como yo, cristianos. Sean como yo, menos estas cadenas. No te deseo esto, pero no importa. Me las aguanto porque el sufrimiento trae bendición. Él quería que otros sean cristianos. Y eso debe querer cada creyente. El día que tú dices ser cristiano, sabes que lo eres, y dejas de evangelizar, perdiste tu propósito aquí en la tierra. Porque estás metido, hermano, estoy casi seguro, en batallas, problemas y cosas insignificantes, porque lo verdaderamente significativo es que más personas escuchen el evangelio. Jesús se lo dice en Mateo 18 al resto de los 12. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, no solo a Pedro se lo dijo, por si acaso. En Juan 20 le dijo a todos los discípulos, les dijo, a quienes remitiereis los pecados, les perdones, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. No es la autoridad de la Iglesia Católica para salvar y condenar. No es la autoridad entonces de un hombre vestido con bata negra hasta los pies para perdonar pecados. No, hermano. Es la autoridad que tiene cada creyente al testificar, hablar de Cristo. La gente cree y sus pecados son perdonados por Cristo, no por mí, hermano, no por nosotros. No damos la extrema unción, no damos el perdón nosotros. Es al testificar, es el nombre de Cristo el que da perdón de pecados. Y vemos entonces también en Apocalipsis 22, 16, 17, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, plural. Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Mira, es interesante, la raíz, Él es Dios. Él dio origen a David. El linaje, Él es descendiente de David, la humanidad de Jesús. La raíz y el linaje de David está diciendo, soy Dios y soy hombre. Soy antes que David y soy después que David. ¿Cuál es la única explicación? Dios hecho carne. Y luego dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa, la iglesia, ¿qué dicen? ¿Qué estás haciendo? No dice eso. ¿Qué dicen? Míralo, mírala. No dice eso, hermano. ¿Sabes qué dice? Ven. ¿Qué están haciendo? Están testificando. Cada persona, cada creyente que no está testificando, no está haciendo nada, está causando problemas. Cada creyente que no está esparciendo su fe, en realidad la está entorpeciendo. Cada creyente que no está preocupado de evangelizar, está preocupado por cortinas, por el piso, está preocupado por el foco, está preocupado por el frío, por el calor. Cada creyente que está ocupado en hacer lo que tiene que hacer, evangelizar, decir a los demás, ven. Por si acaso no de los cabellos, entra para acá, yo decía, tú no puedes entrar, te lo prohíbo. No, hermano, es Jesucristo. Solamente decimos, ven. ¿Por qué? Tú estás adentro. Y dice, ven, el que oye, tú oyes y crees, luego volteas y dices, tú también ven, y el que tiene sed venga, el que quiera, porque la salvación es para todos.
tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el que quiera. No dice solamente un grupito, no dice el que quiera, es para todos. Pero quiero que veas qué es lo que dice la iglesia. Ata y desata. Ven, llena los 3 espacios conmigo, por favor, porque hermano Juan ya me está esperando en Alto Misti, hermano. Está desesperado el hermano. Está cantando, ya dice 8 estrofas de un mismo himno, ¿no? Mira, por favor, entonces, número 1. Entonces, el título, edificaré mi iglesia. Número 1. La iglesia, ¿por quién fue iniciada, hermano? ¿Por quién fue iniciada la iglesia? Por Jesucristo. La iglesia fue iniciada por Cristo. Cuando le diga, ¿cuándo comenzó la iglesia? Jesucristo en la tierra. Mateo 16. Mateo 18, dilo a la iglesia. Ya hay iglesia. Pero no era Pentecostés, hermano. 1 Corintios 12, 28. Aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. ¿Cuándo había apóstoles? Mateo 10. ¿Cuándo empezó la iglesia? Durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Mi iglesia, Él la empezó. No en Pentecostés. Ahí se añadieron como 3,000. Sí, se añadieron. Quiere decir que ya había. Entonces ya habían creyentes, ya había iglesia. La iglesia fue iniciada por Cristo y es edificada por Él. Él edifica, Él salva. Así que deja de decir, no sé qué decir. Solo di Cristo es el Salvador. Cristo te puede dar perdón de pecados y vida eterna. Número 2, formas parte de la iglesia al confesar a Cristo como Salvador y Señor. Al reconocer con todo tu corazón que Él es el único Salvador. No tus obras, no santos o difuntos, no, Cristo. Y Señor, y vives para Él. Y número 3, la misión de la iglesia es librar a los demás del juicio venidero, porque las puertas del Hades no prevalecerán. La muerte no tiene potestad, la muerte eterna no tiene potestad sobre los que están dentro de la iglesia. Entras y estás seguro. Ninguno de los jóvenes jugaban esto seguramente, pero hace mucho tiempo, el tiempo de hermano Lalo, hermano Fabricio, cuando todo el televisor era en blanco y negro, hermano, la gente jugaba a la casita. ¿Sí o no, hermano? No me diga que no, hermano Lalo. Corría el hermano Lalo, lo perseguía el hermano Fabricio y el hermano Lalo. Entonces llegaba, casita. Y el hermano Fabricio dice, no puedo. Pero salía a correr, no, lo correteaba el hermano Lalo. Y dice, entonces, hermano Lalo, aunque no crea usted, corría el hermano. Amén. Entonces, casita. Y el hombre, y hermano Fabricio no lo podía tocar. Un día estaba corriendo hermano Fabricio, hermana Marisol empezó a perseguirlo y se dejó atrapar. No. Entonces, hermano, pero llegabas y era tu refugio, hermano. Amén. Te quedabas seguro. Es la esposa de hermano Lara. Entonces, hermano, era refugio seguro. Sabes que cuando tú vienes a Cristo, es seguro y no te puede alcanzar el juicio, porque tiene pies muy ligeros. Pero si tú pones tu fe en Jesucristo, ya no te toca el Hades, ya no puede alcanzarte, estás seguro. Si pones la fe en Jesucristo, ¿qué esperas para hacerlo? Ya lo hice, Miguel. ¿Qué esperas para invitar a otros a venir a Cristo? Ser parte de su iglesia. ¿Qué esperas para ser edificado a través de la palabra de Dios? ¿Eres salvo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Es mi Salvador y Señor. ¿Vives para Él? ¿Le obedeces a Él? Vamos a orar, por favor.